quiero saludar a Nicole Guerrero, ella es investigadora CIGITEN, a quien le agradezco la gentileza de estar con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias, Nicole, por el tiempo que nos ha permitido conversar con usted. Estás sin audio. Está muteada. Ya, bueno, vamos a revisar eso. Vamos a ver si podemos superar ese pequeño inconveniente. Decirles de que nuestra invitada tiene interesante opinión. Ella es coordinadora de la línea Gobernanza Ciudadana, que tiene que ver con la planificación territorial. Y claro, también esto lleva a entender de que debemos estar más preparados para estos temas. Ella es geógrafa de la Universidad Católica y estuvo en Licantén post primera inundación. Ahora sí, Nicole, le estamos escuchando muy bien. Sí, Ahora buenas sí, tardes, bienvenida. muchas gracias Miguel Ángel por la invitación a hablar sobre estos temas. Bueno, lo decía a modo de preámbulo a la conversación, y cuántas veces escuchamos esto de parte de las autoridades, de parte de los alcaldes, de los encargados de emergencia, que el río volvió a su curso histórico. Y la pregunta es, ¿quién comete el error? ¿O el río o nosotros que ocupamos el lugar donde estuvo siempre ese torrente que ocupaba en el territorio? Entonces, ¿es ahí donde hoy día tenemos que poner el acento, Nicole? Exactamente, tal como comentas, existe un conocimiento local, ¿cierto? Esta rememoranza, esta memoria histórica de las personas que dicen, el cauce tomó lo que era de él, el cauce volvió a tomar su curso, eso es real. Y esa memoria histórica tiene un valor. Pero ¿por qué entonces, si sabemos que el río tiene un cauce y que puede volver a tomar lo que es de él, volvemos a construir en esa zona? Es ahí donde está la responsabilidad del Estado en los distintos niveles de gobernanza, ¿cierto? A nivel local, con la planificación, por ejemplo, de los planes reguladores comunales en términos de planificación, que no nos están determinando áreas de riesgo, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, veíamos ayer, fue muy comentado, una de las villas en Curicó que estaba completamente inundada y las personas tienen una molestia con las inmobiliarias. Pero ¿es la inmobiliaria la que cometió el error o es el Estado, el gobierno municipal, el que le permite construir a la inmobiliaria en esos sectores? Entonces la responsabilidad es de todos. Nosotros somos los que nos asentamos en las zonas que son zonas de amenaza naturalmente. La amenaza por sí sola no genera el desastre. Nosotros tenemos un rol territorial también que constituye finalmente la constitución de un desastre. Todas estas situaciones que estamos viviendo naturales deben constituir un insumo muy importante para ir planificando. Por ejemplo, el tema de los incendios forestales de la temporada pasada, que fueron desastrosos. Es importante saber qué va a hacer la autoridad en materia, por ejemplo, de dónde reubicar las viviendas que fueron consumidas, para que evidentemente este año no vuelva a pasar lo mismo, porque todo hace presumir que los incendios van a ser muy complicados. Pero volviendo a lo que tenemos hoy día, nosotros tenemos comunas aquí en la costa que ya están viviendo momentos complicados como Tolten, Teodoro Schmidt, donde los ríos y esteros se han desbordado. Pero tenemos una situación mucho más compleja, que es Puerto Saavedra, una comuna que fue destruida por el terremoto más grande que ha tenido nuestro país y que pasado el tiempo, salvo la reubicación del hospital y del cementerio, los asentamientos urbanos están nuevamente al lado del mar y donde un río ha ido creciendo cada vez más y muestra que va a volver a donde siempre estuvo. Entonces, ¿cómo se entiende esa situación? Eso es muy compleja, Nicole, pareciera al momento de planificar. Sí, tiene varios componentes este problema, aunque es complejo como tú mencionas. Por un lado, tiene que ver, como yo comentaba en un inicio, de la planificación territorial y de las leyes que permitan finalmente que los asentamientos sigan estando en lugares que se encuentran en riesgo. Pero por otro lado, también tenemos un déficit en la educación de las personas sobre lo que es la gestión de riesgo.
¿Por qué las personas vuelven a relocalizarse muchas veces, vuelven a construir sus viviendas en esos sectores y les están dando la ubicación, por ejemplo, de relocalizarse? Por ejemplo, conocido el caso de Chaitén, ¿cierto? Que luego de la erupción del volcán es movida hacia la zona de Santa Bárbara, pero mucha de esa gente volvió. Y eso también tiene que ver porque la gente tiene una conexión con el territorio. No es llegar y relocalizar a toda una comunidad hacia otro sector. Tenemos que educar a esa población en términos de por qué se les está relocalizando y poder darle también una acogida y un apoyo y los estándares de vida que tenían antes de un evento desastroso. No, y no solo en términos económicos, sino también, por ejemplo, sus redes de apoyo, sus redes sociales, las redes comunitarias que existen dentro de una comunidad generan que muchas veces la gente vuelva a ubicarse en los lugares donde se asentaban previo a un evento. Entonces pasa por distintas aristas: planificación territorial, conexión con el territorio, lazos con el territorio, la sensación de pertenencia a un territorio. Por tanto, es imprescindible que hacia adelante, ahora cuando ya pasemos de esta emergencia, ¿cierto? Que todo el trabajo de mitigación y de preparación hacia un nuevo evento tenga que ver, uno, con los cambios en planificación territorial, volver a prepararnos de mejor manera, ver los cambios que tienen que existir a nivel local en términos de las áreas de riesgo, pero también hacer programas de educación para adultos, para niños, que conozcan las amenazas que existen y que se entienda que los desastres no son naturales. El cauce no tiene la culpa de que cada tanto tiempo vengan lluvias y crezca, ¿cierto? Sino que también nosotros tenemos un rol dentro de esta composición del desastre, y por eso en Sigidel nosotros tenemos un lema, que es: los desastres no son naturales, son socionaturales. Nosotros tenemos un papel súper importante en el desarrollo de cómo finalmente se generan este tipo de eventos como los que vemos hoy, lamentablemente. Sí, claro. En el caso de la Araucanía, ya le decía el tema de la costa, pero también tenemos la zona lacustre, con Pucón, Villarrica y sus alrededores, con la eminente emergencia que es el volcán Villarrica, uno de los volcanes más activos del mundo y que de tarde en tarde nos recuerda que él está muy presente. Y esa también es otra situación, cómo a pesar de todo lo establecido, se siguen construyendo parcelas, se sigue ubicando muy cercano al volcán. Un riesgo también que evidentemente hay que entenderlo de manera mucho más preventiva que reaccionar. Exacto, es a lo que tenemos que apuntar en nuestro país principalmente. Hace muy poco tuvimos el cambio de lo que fue la Exonemi, ¿cierto?, a Senapred, el servicio que ahora no solo se encarga de la reacción ante la emergencia, sino que también de poder fortalecer todo lo que es la prevención en nuestro país, tener más herramientas para estar preparados previo a que ocurra el desarrollo de una amenaza. Entonces, eso tiene que ir de la mano, como comentaba, por ejemplo, con cambios en las leyes. Hoy día eh, eh, uno creería que es distinto, pero las áreas de riesgo que están definidas por los planes reguladores comunales, uno creería que no se puede construir, pero sí se puede construir. Entonces, toda la prevención tiene que ir acompañada de cambios en leyes, pero también no dejar de lado a las comunidades. Hay que considerar el conocimiento local, la memoria histórica. En muchos de los lugares, por ejemplo en junio, que nosotros estuvimos en terreno con distintos investigadores del centro, pudimos ver que en lugares donde no sonó la alarma SAE, como Alicantén, por ejemplo, la gente recordaba, tenía de cierta manera puntos de control, donde ellos decían: si ese lugar se inunda, sí o sí tenemos que evacuar. Y gracias a eso, gran parte de la evacuación funcionó, porque el conocimiento local también es vital para poder prevenir desastres. Y por tanto, si bien tenemos que tomar la planificación a nivel estatal, ¿cierto?, cambios de leyes a nivel local en los municipios, también es importante considerar a las comunidades que viven en los territorios en las que más conocen de cómo se comportan las amenazas. Así que es algo que tampoco se puede dejar de lado, y por tanto generar planes, por ejemplo, de educación o de comunicación y de memoria histórica es vital para poder prevenir futuros eventos de desastre, de cualquier tipo, no solo inundaciones o volcanes o terremotos y tsunamis a los que estamos más expuestos. Y la opinión científica, la participación de ustedes, como en el caso suyo digo que es geógrafa, se escucha en los niveles del Servicio Nacional de Prevención, en los niveles del Ministerio del Interior o en las municipalidades o gobernaciones regionales.
Sí, nosotros tenemos en este momento contactos, por ejemplo, nosotros después del viaje de junio, que fue el primer evento grande que hubo en la zona centro-sur, estuvimos en contacto, pudimos entrevistar al alcalde, por ejemplo, de Alicantén, a la gobernadora del Maule y pudimos conocer, por ejemplo, desde su opinión el relato de la emergencia y en ese sentido hemos podido ver también cómo en este segundo evento la coordinación a nivel central, regional y local ha funcionado de mejor manera. Es entendible, sin embargo, que la población se encuentre, por ejemplo, molesta porque no vea un despliegue más grande. Pero también recordar que este evento es uno de los más grandes eventos hidrometeorológicos de los últimos 10 años, que ha abarcado una zona sumamente amplia. Por ejemplo, recién ayer llegó el evento más fuerte acá en la región metropolitana y vimos cómo causó estragos, pero este evento partió el día sábado. Entonces también tiene una gran amplitud eh, que complejiza, ¿cierto?, que las autoridades puedan llegar a todos los sectores. Pero hemos visto nosotros una mejor coordinación, al menos entre los distintos niveles, para abordar lo que es la emergencia. Sí, a pesar de que ayer se fueron generando ciertos cuestionamientos al ver que las Fuerzas Armadas no estaban presentes y la respuesta se estaba haciendo a través de los pescadores, a través de los bomberos y carabineros. Exacto. Sí, también hemos escuchado eso. Sin embargo, ahora ya, bueno, decretándose el estado de catástrofe, sabemos que los militares, por ejemplo, pueden ayudar en todo el rol de la emergencia. Se entiende que cuando vemos una situación de riesgo, alguien diría, ¿sabe cuánto cuesta reubicar este poblado? ¿Sabe cuánto cuesta reubicar esta población? Es un costo inmenso. Pero yo creo que la vida no tiene costos y cuando tenemos que enfrentar entre dejar un sector urbano o un sector que esté periférico a una zona de riesgo, definitivamente tenemos que pensar cómo le salvamos la vida a ellos y no pensamos en cuánto es el costo de hacer la reubicación, ¿o no? Exacto. Durante la emergencia, como escuché a varias autoridades también, lo importante ahora es poder rescatar a todas las personas. Esa es la primera labor, ¿ya? Que no hayan pérdidas de vida. Posteriormente, ya podemos ver cuántos son los costos estimados, por ejemplo, para mitigar o en casos más extremos para relocalizar, que es una de las medidas que no se busca hacer, ya principalmente porque la población vuelve a los lugares, como comentaba el caso de Chaitén. Es muy difícil lograr relocalizar completamente a una comunidad, por ejemplo, en el caso de Licantén, que si bien Licantén ya en junio se vio dañado, por ejemplo, su municipalidad, el hospital, carabineros, y ahora con este evento también a los bomberos, muchos hablaban de relocalizar Licantén, pero más allá de los términos económicos, ¿qué tan difícil es relocalizar a toda una población y que dejen un territorio en el que han vivido decenas de años su familia y distintas generaciones? Nicole, la idea, con todo este cambio climático y con todas estas situaciones que estamos viendo al otro lado del mundo, todo hace presumir que, y ha sido casi siempre así, los grandes incendios se vuelven posteriormente en la temporada que corresponde acá a dar. Las grandes lluvias, y las vimos en los inviernos europeos y en el otro lado del planeta, también se dan acá. Es tiempo, es momento ya de establecer un mapa de riesgo que seguramente existe, pero actualizarlo en orden a que sea efectivo, que sea práctico, porque como por ejemplo lo del Icantén, que en 3 meses vuelva a tener una emergencia, uno pensaría que esa experiencia que se logró hace 3 meses se pueda poner en práctica y haya sido esto más rápido, que incluso el estado de emergencia o de catástrofe se hubiese entregado de manera inmediata y haber reaccionado y evitar, por ejemplo, 4 pérdidas humanas. Exacto, es algo en lo que también tenemos que reenfocar tanto las investigaciones desde el mundo académico, pero también desde la legislación, ¿cierto? Y desde la organización, por ejemplo, en términos de Senapred, tiene que haber un cambio también que se reoriente hacia el cambio climático. Hay que considerar, por ejemplo, que ahora en los últimos años ya tenemos un número de retorno de las amenazas, que por ejemplo, este tipo de evento hidrometeorológico se dan cada 10, 15 años y ahora lo tuvimos en menos de 2 meses. Entonces sí, tenemos que generar nuevos estudios, hay investigaciones ya
que están dando paso a estudiar los riesgos, pero desde el enfoque del cambio climático. Ya, por ejemplo, estas inundaciones que hemos visto ahora son porque el frente, ya que teníamos, el frente de mal tiempo se unió a lo que hemos conocido estos últimos días como el río atmosférico, ¿cierto? Que es algo a lo que nosotros no estábamos acostumbrados. Y eso tiene que ver también con el cambio climático. Vamos a tener que abrirnos a investigar nuevos cambios en, por ejemplo, los eventos hidrometeorológicos, nuevas amenazas a las que quizás antes no teníamos tanto temor. Por ejemplo, lo mismo las trombas marinas. Es algo a lo que no estábamos acostumbrados en nuestro país y que, sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo se han ido dando en ascenso. Es decir, vamos a tener un nuevo escenario de riesgo. Exacto, tenemos que afrontarnos a un nuevo escenario de riesgo, más allá de las amenazas, ¿cierto? Que ya conocemos, que como chilenos estamos quizás más preparados, por ejemplo, entre lo que son los sismos o los tsunamis, ¿cierto? Pero tenemos que abrirnos a un nuevo frente, sobre todo de emergencias hidroclimáticas ya, como por ejemplo las trombas marinas, las crecidas de los ríos, grandes tormentas o frentes de mal tiempo. Sí, acá en el sur, acá en la Araucanía, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, tuvimos el invierno pasado, este ha sido un poquito más prolongada la lluvia, pero tuvimos un invierno relativamente seco y con precipitaciones a ratos con mucha fuerza, pero posteriormente desaparecían. Entonces, se da la idea de que hay algo que está cambiando. Claro, pareciera que el mecanismo se desajustó, ¿cierto? Porque antes teníamos, por ejemplo, este año para la zona central, específicamente para Santiago, bajamos el nivel de déficit hídrico. Ya estamos ahora bajo un 17% de déficit. Sin embargo, las últimas lluvias que fueron, por ejemplo, en Quinta Normal, en la estación de Quinta Normal, han caído en menos de 24 horas 40 milímetros. Ya. Eso no viene a aportar, por ejemplo, en contra de la sequía. No es que ahora ya no estemos en sequía. Que tengamos tanta lluvia en pocas horas, finalmente hace que los suelos se saturen y que perdamos agua, ¿ya? No es que la perdamos, tampoco quiero decir, por ejemplo, que el agua se pierde en los ríos, en el mar, por ejemplo, en ningún caso. Pero evitamos que esa agua infiltre en las tierras que en este momento se encuentran en sequía, ¿ya? Por tanto, Mm. tampoco es que una mayor cantidad de lluvia nos esté, por ejemplo, facilitando las cosas en términos de sequía. La sequía también sigue siendo una amenaza compleja en este momento. Aprovechando su especialización y especialidad, ¿qué diferencia hay entre la sequía y el déficit hídrico? Ya, el déficit hídrico tiene que ver, por ejemplo, con cuánta agua yo no tengo en relación a un año normal, ¿ya? En este minuto, por ejemplo, para la zona de Santiago, tenemos un déficit hídrico de 17%, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con las lluvias que han caído desde el día de ayer hasta hoy. Sin embargo, el déficit hídrico, por ejemplo, aunque tengamos un déficit hídrico cero, porque hoy día puede llover infinito, por ejemplo, ya y disminuyamos ese déficit hídrico, no quiere decir que el país no se encuentre en sequía o que la zona no se encuentre en sequía, porque con esta lluvia no vamos a poder hacer frente a los 8 años, por ejemplo, de sequía que llevamos en la zona. O sea, el agua que no cayó, ya no cayó ya, no, no es que esta la pueda recuperar. Exactamente, el agua, sí, súper bien dicho, el agua que ya no cayó, ya no cayó. Y lamentablemente las lluvias que tenemos no pueden hacerle frente porque son lluvias tan intensas que finalmente los suelos no logran recapturar toda esa agua. Los suelos se saturan muy rápidamente y el resto del agua escurre hacia el mar cumpliendo su ciclo. Pero lo que ya no cayó, no cayó lamentablemente. Mm. Claro, Entonces a yo eso es lo que hay que apuntar. estaba revisando el informe climático que nos entrega INEA Carillanca. Y claro, estaba muy contento porque en zonas de Mayeco, por ejemplo, que había, no sé, 80% de déficit, hoy día está en 15. Otras que estaban en 60, hoy día están en 3. O sea, están a punto de terminar el déficit. Y seguramente con lo que va a llover el transcurso del resto de la semana, va a superar el déficit. Entonces, yo decía, bueno, ahora ya quedamos bien. No, en realidad no es que quedemos bien, no es que se acabe la sequía. Exactamente. Seguimos en un proceso de sequía histórico en nuestro país, aunque tengamos estas lluvias concentradas. Es muy importante también dejar eso en claro. Es un buen dato. Y lo último, que también ha sido la tónica durante estas últimas precipitaciones, durante estos últimos sistemas frontales, es que llueve con isoterma bastante delicada y que la nieve se está derritiendo porque en vez de caer nieve, está cayendo agua en las montañas o en digamos, Exactamente. la parte cordillerana.
Claro, los últimos frentes de mal tiempo y sobre todo los ríos atmosféricos se caracterizan por ser sistemas cálidos. Entonces, la isoterma, que normalmente en los inviernos chilenos era muy baja y podíamos ver la cordillera nevada, ¿cierto? Eso ya no se está dando. Tenemos acá en la zona central isotermas de 3.100 metros sobre el nivel del mar. Entonces, exactamente tal como decía Miguel Ángel, ya no tenemos nieve en sectores donde debiese haber y estamos viendo precipitaciones. Y eso es un problema porque se genera un aumento en los niveles de riesgo, por ejemplo, de remociones en masa en distintos sectores. Por ejemplo, hace muy poquito estaba viendo el caso de Concón, donde se generó una remoción al lado de uno de los edificios que existen sobre las dunas de Concón y tuvo que ser evacuado. Y eso claramente tiene que ver con la saturación, por ejemplo, de los suelos. Y en la cordillera, en nuestra cordillera de los Andes, eso también genera este tipo de evento y es por eso que, por ejemplo, vemos siempre en el cajón del Maipo, ¿cierto? En San Alfonso, que se llama a evacuar por este peligro de remociones en masa. No son lluvias normales de invierno. He visto muchos comentarios en redes sociales que dicen, ¿por qué tenemos que volver a evacuar la zona de San Alfonso en el cajón del Maipo? Y es justamente por eso, porque no son lluvias normales, ¿ya? Tenemos lluvias con isoterma muy alta que genera que esté lloviendo donde debiese haber nieve. ¿Ya? Así que también es muy importante hacer ese llamado a las comunidades a respetar las alarmas SAE. Es súper complejo evacuar, ¿cierto? Sobre todo por temas de seguridad, que es lo que más llama a la población, que no quiere dejar sus hogares por temas de seguridad, pero ante todo está el bienestar de uno y las familias. Así que siempre respetar las alarmas SAE y evacuar. Sí, y finalmente, con todo lo que usted me explica, no quiero ser grosero en ser alarmista, pero claramente lo que viene indica que tenemos que revisar nuestros planes de emergencia comunal y adaptarlos a esta realidad que no teníamos, lluvias que no son las adecuadas, fenómenos, o no solo decimos fenómenos, pero son reacciones de la naturaleza que no estábamos adecuados. Entonces, es ahí donde tenemos que poner el acento, Nicole, ¿verdad? Exactamente. Lamentablemente muchos de los municipios de nuestro país no tienen expertos ya que puedan hacer estudios, por ejemplo, de riesgo. Y es por eso que, por ejemplo, centros como Sigiden son de vital importancia para poder generar conexiones y poder apoyarlos, sobre todo estos municipios más pequeños o municipios que son principalmente rurales. Muy bien. Bueno, agradecerle la gentileza de este tiempo de conversar. Nos parece tremendamente importante la opinión de ustedes como profesionales en lo que significa enfrentar emergencias, más que nada preventivas y no reactivas, que es lo Sí, que estamos acostumbrados los chilenos, parece. exactamente. Sí. Estamos muy acostumbrados a reaccionar post-emergencia, pero somos muy poco prevencionistas de las propias amenazas que tenemos en nuestro país. Así que hacer ese llamado a educarnos, a tener siempre un kit de emergencia, no solo por las lluvias que tenemos ahora, sino que ante cualquier amenaza. Recordemos que somos también un país sísmico, Sísmico, sí. tenemos mucha población en la costa, así que siempre también hacer ese llamado a contar con un pequeño kit de emergencia en nuestro hogar nunca está de más. Sí, cuando está el temblor ahí recién, ¿dónde está la linterna? ¿Dónde está? Bueno, ahí recién uno se comienza a acordar de todas estas Exacto. recomendaciones que nos hacen ustedes. Exacto, y esos minutos, sobre todo para aquellos que viven en la costa, esos minutos post sismo que uno se pone a hacer el kit de emergencia son vitales para la evacuación. Así que hacer ese llamado a tener una mochila con agua, linternas, pilas, una radio, remedios, por ejemplo, si hay alguna persona en la familia que tiene que contar con remedios, sí o sí, tener un pastillero ahí, documentos importantes, alimentos no perecibles, hacer el llamado entonces a la comunidad a recordar siempre tener este kit y a no olvidarnos que somos un país que enfrenta distintas amenazas. Muy bien, muchas gracias por todas las recomendaciones y será hasta cualquier momento, pues. Muchas gracias, Miguel Ángel. Que estés bien.